Señor, ven a mi barca, voy a navegar. Tus remos son la palabra que van a empujar. Señor, tú eres timón y brújula a la vez. Llévame a puerto seguro. Alabado y bendito sea el Señor, el Dios del universo, el que es tu Padre, que es mi Padre y el de toda la humanidad y de todo lo que existe. Hoy nos reunimos nuevamente para dar trascendencia de lo que estuvimos hablando, de un libro que es para ayudarte, es para abrir tu grado de conciencia, es para darte cuenta que las circunstancias que ameritan en el planeta actualmente, los hijos de Dios, los que buscan la parte espiritual, los que saben que la respuesta viene por el camino espiritual, tienen que estar preparados con conocimiento. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de este librito, un librito que algunos han podido tener en su mano, otros lo han criticado. Es un común denominador, porque lo que no se entiende normalmente se critica. Por eso que voy a tratar de explicar este libro bajo un enfoque, diríamos, un enfoque de profundidad, porque no es un libro común, es un libro donde tú, que estás de ese lado, tienes que sumergirte dentro del libro. Quiere decir que tienes que ser el protagonista del libro. Es un libro atípico, porque es un libro de gran enseñanza. Es un libro real, no es una fantasía, no es una novela, no es algo inventado. Se han cambiado algunas circunstancias en cuanto a personajes y cosas, porque es necesario guardar ciertas reservas, pero el contenido es real. Y lo que voy a tratar de explicar es real, y lo voy a tratar de discernir de la mejor manera posible para que todos lo puedan entender. Pero antes que eso, voy a leerles algo que es lo que ocurre actualmente. Por ejemplo, voy a hablar antes de empezar con esta lectura, me voy a referir al silencio de los débiles. ¿Qué es el silencio de los débiles? Es la complicidad de los cobardes. Cuando criticamos lo que desconocemos para agradar de los que dependemos por el qué dirán, sabiendo que en ellos no hay transparencia, pero inclinamos nuestras cabezas y nos convertimos en sus cómplices, diciendo que el Altísimo Dios arreglará todo a su tiempo. Lo tiramos para afuera, que Dios lo arregle, que esto. No opinamos, ¿sí? Es lavarse las manos como Pilatos. Esto se llama hipocresía. Cuando no enfrentamos una realidad con la cual compartimos y terminamos siendo parte de ella. Lo que es de Dios le pertenece a Dios. Eso no cabe la menor duda. Pero lo que nos pertenece a nosotros es no mirar para otro lado, como hizo Pedro y negó a Cristo, por el cual el Maestro Jesucristo habló de ellos como tumbas blanqueadas por fuera y podridas por dentro. Pero en el reloj de Dios las verdades emergen por sí solas y no podrán taparlas tratando de deformarlas, como hicieron con el libro de Enoc, o porque no lo entendían, o porque no les convenía, o porque no pudieron o no quisieron. Pero hubo una política de por medio que a la palabra de Dios
la borró. Y eso no debe permitirse nunca. Tratando de deformarlas, claro. Ha llegado el tiempo de la liberación de la verdad, donde cada cual recibirá lo que sembró. Estamos en los tiempos finales de una humanidad que se prepara para un holocausto gigantesco. Quizás no te guste lo que yo te estoy diciendo, quizás sea más optimista, pero mirando un poquito el panorama general y mirando la palabra de Dios, cielos nuevos y nueva tierra, prepárate para ello. Quizás tú seas el indicado. Sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que yo digo, pero el problema no es estar de acuerdo conmigo. Traten de estar de acuerdo con la palabra de Dios, porque esa no falla. Por lo cual, muchos les doy el mejor consejo. No tengan temor de que los confundan con nosotros. No, con esos no hay que meterse, porque estos hablan de una manera, no, que no nos conozcan, que no, basta de estupideces. Las águilas son independientes y pertenecen a Dios. Dios te bendiga grandemente. Quiero que esto lo entiendan claramente y en profundidad. Tengan temor de que los vamos a complicar en algo, lo que sea, o que nos van a ver. O como hacía que venían a verlo a Cristo de noche porque no querían que los vean de día, un principal de la sinagoga. Y sabía, dijo, este es de Dios, pero por las dudas de lo que digan, basta de hipocresía. La verdad se abre por sí misma. Por eso, querido hermano, querido amigo, o como te llames, si seas de la religión que quieras, bienvenido a este libro que te lo voy a explicar en profundidad, porque este libro es para ti, para los que despiertan, para el nuevo tiempo, para el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios está en marcha, no hay que esperarlo, ya está en marcha. Y comienza en una forma muy simple. Recuerda que tú tienes que ser parte de esto. Susurros de silencio que se deslizan entre luces y sombras que el tiempo se llevó, y así comienza. Hola, soy René, tengo 36 años, soy médico de profesión, con 1000 sueños en la cabeza, tú eres el René. No importa, ¿entiendes? No importa. Aunque no seas médico, aunque seas verdulero, aunque seas carnicero, aunque seas plomero, aunque seas directivo de una empresa, no importa, tú eres el René. Tú tienes que meterte en la metamorfosis para transformarte en ser parte de este libro, porque este libro te va a enseñar profundidades que el mundo no te va a enseñar. No es que el libro supere a la palabra de Dios, no, es simplemente un complemento. Dice, con 1000 sueños en la cabeza, como todo el mundo tiene, y muchas ganas de ser famoso. ¿Quién no? Mi padre es relojero, metódico, hasta la médula, y sigue la misma rutina todos los días. Es un hombre de pocas palabras, pero siempre me dice una palabra positiva, esfuérzate, el esfuerzo te premiará. A veces me pregunto, ¿para qué tanto esfuerzo? Como quizás te lo preguntes tú. Él vive en un pueblo tan pequeño. Sí, es como ver una película que ya conoces de memoria, hasta los perros en el pueblo a veces se conocen. El pueblo, como los escaparates de la tienda de mi padre, es terriblemente aburrido. Siempre los mismos relojes, las mismas cosas, sin que nadie las compre. Esto pasa a veces en la vida, ¿no es cierto? Mi madre, en cambio, es distinta. Siempre está buscando algo nuevo que aprender, costura, canto, música, aunque suele cansarse y abandonar a la mitad. La mayoría lo hace, pero no cabe duda de que lo disfruta. Es una persona cambiante.
Claro, por eso busca tantas cosas, ¿no es cierto? Lo vemos a veces en las personas, pero de carácter alegre y cariñosa, y siempre orgullosa de su nene, o sea yo, René, que eres tú. Esos domingos, los domingos que sin falta, vamos los tres a la iglesia, van a una iglesia bautista. Es una costumbre inquebrantable, tanto que faltar sería mal visto, más uno o una obligación que un deseo. Allí soy amigo de los hijos del pastor, 3 muchachos que tienen forma de traviesos, pero como son los hijos del pastor, la gente tiende a disculparlos. Sí, son chicos, claro, pero se mandan a veces algunas. Y esto es común, ¿eh? O sea, la jerarquía cuida lo suyo, cuando todos deberíamos ser parejos. Podría ser casi adivinar lo que el pastor predicaría cada domingo. No veía la hora de que terminara el sermón. No era mal tipo, siempre tenía caramelo para los niños. Y como él era un niño, todavía René, bueno, le agradaba la cosita. Con los años el pastor se jubiló y fue reemplazado por uno más joven. Este era diferente, era distante y al final de cada sermón repetía siempre lo mismo, una advertencia. Hermanos, recuerden que los espero el domingo y tengan presente que Satanás no duerme y anda suelto. Esto es verdad, el enemigo siempre anda suelto. Pero si tú machacas con el enemigo, a veces también tienes que fijarte cuáles son tus propios errores, ¿no? Y tengan presente que Satanás no duerme. Lo decía con un tono casi amenazante. Con el tiempo comenzaron a circular rumores en el pueblo. Decían que el nuevo pastor solo tenía palabras elogiosas para las mujeres más bellas. Suele ocurrir. Y que ignoraba a las demás. Su actitud le trajo problemas y algunos empezaron a buscar otras iglesias en pueblos vecinos. Esto lo enfurecía y lo llevaba a citar versículos de contenido severo. Poco a poco me fui alejando de la iglesia. Asistir comenzó a parecerme como tomar una sopa fría sin sal. Creo que mi padre y mi madre sentían lo mismo, pero seguían yendo. Por eso, de lo que dirán, a mí me parecía pura hipocresía. Un simple ritual de saludos y despedida, de cánticos y de advertencias repetitivas. Una iglesia no tiene que ser así. Una iglesia tiene que ser bajo el Espíritu de Dios. Amén. Una iglesia tiene que decir la verdad. Y eso es peligroso, porque cuando tú dices la verdad, como lo dijo Cristo, ¿qué pasa? Se te ponen todos en contra. Y sigue esto, dice, mi escape de esa rutina era mi moto. Sentir el ronroneo del motor, el viento en el rostro y salir en busca de nuevos lugares en mis ratos libres. También frecuentaba la biblioteca, donde conversaba con la bibliotecaria joven y bonita y me perdía entre los libros. Quizás haya ido más por la bibliotecaria que por los libros. Durante el resto del tiempo trabajaba en la clínica que habíamos alquilado entre 3 médicos y a la que llamábamos Clínica del Socorro. No nos iba mal. Mis colegas tenían otras especialidades y eso ayudaba a atraer pacientes. En un pueblo pequeño, cuando hay varias especialidades, eso le viene muy bien, porque por lo general no tienen lugares donde pueden tener grandes clínicas. Y esto es lo que le estaba pasando a este. ¿Cómo le pasa a los pueblos actualmente en todos los lugares? No era nada especial, pero me permitía ganarme el sustento y ayudar a mis padres. Qué importante, ¿no? Ayudar a los padres que te ayudaron tanto para que uno pueda llegar a ser lo que uno es, porque a veces, ¿cuántas veces nos ponemos en contra de los padres, no? Y decir, oh, qué pesado, qué tal viejo, que aquello, que lo otro. Pero, llega un tiempo en la vida que te diste cuenta que aquel pesado que era tu viejo tenía razón en lo que te decía. Un día en la clínica, mientras tomaba mi té de las 5, que es una tradición por lo general de las familias europeas, el té de las 5, el café de las 5, depende de dónde uno viene. Esto lo tomaba con unos bizcochos
me avisaron que había llegado un paciente preguntando por mí. Dicen que es Juan, me informó la asistente, la chica que estaba ocupado prácticamente de todo. Juan, pregunto, ¿el que yo atendía? Sí, el mismo. Al verlo, fue como mirar a Lázaro resucitado. No podía creer que estuviera vivo. Para mi sorpresa, me saludó con un animado: hola, Doc, vine para un chequeo. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que le está pasando? Doc, bien, bien. ¿Cómo te sientes, Juan?, le pregunté. Doc, la verdad, muy bien y con mucho optimismo. Hacía unos meses le había dado un diagnóstico sombrío. Apenas 3 meses de vida. Claro, tenía un problemón encima. Y ahora estaba frente a mí diciendo que se sentía estupendo. Caramba, ¿estuviste tomando la medicación que te receté?, le pregunté incrédulo. A decir verdad, no, Doc. Entonces me contó que había consultado a otro médico, llevándole sus radiografías y análisis, pero haciéndole creer que eran de su hermano. Este médico, tras revisar los estudios, le dijo: lo lamento, a tu hermano le queda poco tiempo. Juan, al oírlo, comenzó a ordenar sus asuntos, a escribir cartas de despedida a muchos, expresándole su amor y extrañanza, aunque solo en una dirigida a un primo reveló toda la verdad sobre su estado. Él sabía que tenía muy poca vida. Por eso me estaba despidiendo de él. Días después me llamó por teléfono y lo primero que dice es: Juan, venite para acá. Estamos hablando de pasar de Europa prácticamente a América. Juan, venite para acá. En el pueblo aparece un chamán o curandero o tal vez un médico, no lo sé, pero sé que ha sanado a muchos. Marcelo me cuenta que el día siguiente había conversado con un vecino que estaba muy mal de salud. Todos pensaban que ya estaba listo para morir. Mira cómo viene la situación esta, cómo se engancha René. Por eso que tú tienes que seguir el hilo de esto, para darte cuenta que tú algo te ha asombrado y también quieres meter a saber de qué se trata. Había conversado con un vecino que estaba muy mal de salud, todos pensaban que estaba para morir. En la clínica le dijeron a su familia que no podía hacer nada más por él y lo mandamos a casa. Y ya lo ves ahora, hasta parece rejuvenecido. Conversé con él y me contó que al encontrarse tan mal, pensó en quitarse la vida. Caminó hasta el barranco, decidido a lanzarse para acabar con sus sufrimientos. Cuando iba en camino se encuentra con un hombre desconocido que le dice: amigo, ¿no pensaste que siempre puede haber una solución? Es lo que quizás tú estás pensando también. Siempre puede haber una solución. Por eso deja que la solución entre en tu vida. Sorprendido, mi vecino le preguntó cuál era su solución. Y el extraño le respondió: mañana paso por tu casa, venís conmigo, soy el caminante. Después me dijo que lo que pasó cuando lo recogió no puede contarlo. Es como si lo que vio no tuviera ni pies ni cabeza, algo descoordinado. Sin embargo, el resultado es que está sano. Así que venite, Juan, y no pierdas tiempo. Esto todo se lo contó a este que estaba tan enfermo. Por eso que el otro se fue para allá. Pensé en que quizás debía intentarlo, ya que mi salud estaba tan deteriorada. Y a los 3 días ya estaba en un avión hacia lo de mi primo. Llevaba una esperanza rondando en la cabeza, quién sabe, quizás, total, era lo último que podía hacer. Total, si me iba a morir. 3 horas de angustia y pastillas para el dolor, finalmente, tras horas, ¿no? Finalmente, llegué, tenía que esperar otras 3 horas más para tomar otro vuelo y luego uno más para llegar hasta donde mi primo me esperaba, un pueblo medianamente lejano. Parece imposible que lo logré. Me
hospedé en su casa y él comenzó con la búsqueda de este sujeto al que llamaban el caminante. Sin embargo, no estaba por aquí ni por allí. Todos hablaban de él, pero nadie sabía dónde encontrarlo. Total, estaba buscando una aguja en el pajar, una respuesta que el mundo no le podía dar. Y en el segundo día, y estaba sentado en la puerta de la casa de mi primo esperando alguna respuesta, él había salido a buscar el primo al caminante para ver dónde está este tipo, este chamán o lo que era, pero nada, como si se hubiera esfumado. Estaba sumido en mis pensamientos, sentado en la silla, cuando de repente una persona se acerca caminando y mirándome, me dijo: todo tiene su tiempo y su momento. Lo miré sin entenderlo, preguntándome quién sería aquel hombre. Pues no parecía un mendigo por su vestimenta, que es lo que uno primero saca, lo mira, qué sé yo, qué cosa rara me dice. ¿Qué venderá? Pensé entonces. El desconocido sonrió como si hubiera escuchado mis pensamientos y me dijo: ¿para qué me buscas, Juan? Y así puede ocurrir también en tu vida, ¿eh? Me quedé perplejo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Sería alguien del pueblo? Pero no recordaba su rostro. Me había ido a los 20 años y nunca había vuelto. Juan, me buscas y cuando me encuentras no sabes qué decir, dijo, y esbozó una pequeña sonrisa. No hay duda, este es un loco bromista. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pensé, y otra vez me habló. Juan, soy el caminante. Al que estaban todos buscando, casi me caigo de la silla. Como dije, incrédulo, sí, Juan, prepárate, mañana a la mañana habrá, a esta misma hora, paso a buscarte, y se fue. Y el próximo te lo cuento en la próxima.